esta lectura del libro de la resurrección de esta tarde y vamos a empezar directamente la lectura en el punto que nos habíamos quedado, que es la parte 3, página 164, 165, y dice: las pruebas concretas de la sanación de enfermedades consideradas incurables. Hoy en día, la medicina ortodoxa está buscando remedios contra enfermedades aún incurables. En esta categoría de enfermedades pertenecen en particular el cáncer y el SIDA en la cuarta fase. El enfoque espiritual excluye la existencia de enfermedades incurables. En efecto, la comprensión y el cumplimiento de los principios de este libro excluye la posibilidad misma de la aparición de cualquier enfermedad. Siempre vamos a estar en armonía con el mundo, mientras que la enfermedad es la interrupción de la armonía. El remedio para cualquier enfermedad es muy simple: restablecer la armonía con el mundo. Yo he tratado ya con éxito muchas enfermedades que comúnmente todavía se consideran incurables. Todos los casos van acompañados de documentación y testigos. Una parte se muestra en los 3 tomos de mi libro, La práctica del control, el camino de la salvación, publicado en Moscú en 1998 por la editorial Sopriskanost. En esta sección me gustaría mencionar algunos materiales del tercer volumen. Desde el número de casos he elegido 4. 3 casos de curación de los pacientes de cáncer y 1 con SIDA, todos en la cuarta fase. En un caso el paciente se dirigió a mí por elección. Otro fue empujado por sus familiares. Y el otro, aún el paciente no sabía nada sobre la solicitud de los familiares de cuidar de él, ni sabía de su diagnóstico. Como se puede ver, los casos son muy diferentes uno del otro. 1. Antipova Galina Stefanova. Diagnóstico: carcinoma de la glándula mamaria. Cita del volumen 3, páginas 713-716. En este libro consulte la documentación en el apéndice C, páginas 503-508. Galina Antipova vino a mí después de los controles en la clínica de oncología, donde según los resultados de los exámenes se le diagnosticó cáncer de la glándula mamaria. Se trata de una forma casi incurable de cáncer. Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que normalmente al enfermo de este tipo de cáncer le quedan unos pocos meses de vida. El tratamiento de la señora Antipova se producía a distancia. El examen efectuado en oncología pocos meses después por el mismo médico en la misma clínica constató la total ausencia de cáncer. En mi tratamiento recurro a los principios y métodos descritos en este libro. Voy a explicar brevemente el método utilizado en este caso. Al principio creo todos los acontecimientos que van a seguir, después de lo cual ellos se unen con las células reales. Oriento todas las células para la autorreproducción. Direcciono también todos los eventos hacia la autorreproducción para acordar las células sanas en todo el cuerpo con el resultado positivo de los acontecimientos futuros. Y el cáncer es dominado.
al igual que cualquier otra enfermedad. Reflexionemos sobre la naturaleza del tratamiento. ¿Qué significa tratar a la persona por la enfermedad que iba a llevar a su muerte inminente dentro de unos meses? En realidad es la misma resurrección, pero anticipada en el tiempo. Pero omitimos los casos de enfermedad grave. Mucha gente muere por la vejez, pero la vejez es básicamente una enfermedad. Así que incluso el tratamiento de la enfermedad llamada envejecimiento es la resurrección. Así que incluso el tratamiento de la enfermedad llamada envejecimiento es la resurrección. Podemos decir que la vida eterna es la continua autorrecreación. Así que llegamos a presentar otro principio importante. La medicina y los principios de la resurrección. De hecho, el principal objetivo de la nueva medicina es asegurar la vida eterna. Pero vida eterna se basa en la autorrecreación. La nueva medicina es una de las consecuencias de los principios de la resurrección y de la autorrecreación. Además, este principio establece un fuerte vínculo entre dos conceptos importantes: la resurrección y la vida eterna. La influencia misma de estas palabras es extremadamente beneficiosa. Grabando estas palabras en un audio cassette y escuchando varias veces, usted puede destruir las células cancerosas. Es un hecho comprobado experimentalmente. Estas palabras producen un efecto poderoso. Son las palabras clave de nuestro libro. Además, abren el título del libro. Después de la curación, Galina Antipova decidió contar su historia a la gente. Su historia producía en la gente el impulso de reconstrucción. Se recuperaban la salud y curaban a otros, reconstruyendo al mismo tiempo todo el mundo e iluminándolo con una luz más fuerte. La influencia benéfica de esta curación se extendió en todos los fenómenos del mundo. Como consecuencia de los acontecimientos positivos de la vida de Galina Antipova, se puso feliz y libre de enfermedad. Caso 2. Beljakov Mikhail Gavrilovich. Diagnóstico: cáncer de la porción ascendente del colon de 4º grado con metástasis en los riñones y el hígado. Cita del volumen 3, páginas 738-742. En este libro consulte la documentación en el apéndice C, páginas 509-516. Este caso es particularmente interesante porque el paciente no era consciente del diagnóstico peligroso y de la solicitud con la que se ha dirigido a mí su hija Nadezhda Mikhailovna Servina y su sobrina Diana Janova Servino. Fue contactado el día 25 de septiembre de 1996, cuando Mikhail Beljakov fue diagnosticado con cáncer de la porción ascendente de colon de grado 4 con metástasis en los riñones y el hígado, el mismo día en que llevé a cabo una sesión a distancia. El examen ecográfico realizado al día siguiente, 26 de septiembre, mostró la ausencia de metástasis. El examen siguiente, del 30 de septiembre, con el uso de la tomografía computerizada, confirmó la ausencia de metástasis por todo el cuerpo.
Después de mi sesión, Servino Diana, la nieta de Mijail, comprobó el proceso de recuperación. Por preguntas correctas y las conversaciones con su abuelo, logró acelerar el proceso de curación y como resultado, el paciente se recuperó en pocos días. Aquí hay que añadir, sin embargo, un detalle importante. Diana Servino, después de haber dirigido a mí la solicitud de sanar a su abuelo, aprendió toda la tecnología de la estructuración de la conciencia según el sistema de la salvación y trató de aplicar ella en la práctica. Esta circunstancia contribuyó a la rápida recuperación de Mijail y refleja los principios de la nueva medicina. Cualquier persona que participe en el proceso puede enviar al paciente los conocimientos necesarios para ayudarlo de esta manera a recuperar la salud. Desde el punto de vista de la medicina ortodoxa, el paciente que sufre de cáncer de grado cuarto estaría muerto dentro de unos meses. El hecho de que su vida todavía está continuando significa que el impulso de la resurrección se transmitió directamente en su futuro. También recibió un impulso en el presente, a través de una conversación con su nieta, en este caso de forma indirecta, porque la palabra resurrección o similar no fueron mencionadas. Su hija Nadezhda ayudó y apoyó mucho la curación de Mijail. En este caso se consiguió una rápida recuperación y buena salud. Debe tenerse en cuenta que la transmisión de la resurrección en el futuro, cuando tendría lugar el resultado trágico, corrige el futuro y da buena salud ya en el presente. Quiero subrayar una vez más la importancia de la difusión de información, la transmisión de información. Se aplica la siguiente regla: más conocimientos de la resurrección enviaremos a otros, por ejemplo, según este libro, sus principios y métodos, más favorable será creada la estructura de eventos alrededor de nosotros, más nos acercamos a la salud absoluta. Nuestro caso demuestra que el paciente no tiene por qué saber el diagnóstico. Puede no saber que sus familiares se habían dirigido a mí en busca de ayuda. Incluso a pesar de esto, él puede sanar rápidamente. Caso 3. Busa Vladimir Georgievich. Diagnóstico: tumor maligno en el páncreas con extensión hacia el duodeno. La cita del volumen 3, páginas 747-749. En este libro consulte la documentación en el apéndice C, páginas 517-519. Vladimir Busa acudió a mí ante la insistencia de su esposa Ludmila Ivanova Busa. Este detalle nos hace comprender que otras personas pueden contribuir a la sanación de los enfermos, que otras personas pueden ayudar al desarrollo de los acontecimientos en la dirección favorable para el paciente e incluso pueden dar un impulso a esta evolución. En este caso, el de la resurrección, que finalmente llevó a la sanación, se formó sobre la base de la información proporcionada a mí por Ludmila Busa. El desarrollo de este impulso me permitió reconstruir a Vladimir en el futuro por un impulso de curación en el presente. Al final de su declaración, Vladimir escribe: Grabovoi Grigori en una sesión me hizo sanar de cáncer en el páncreas, con extensión hacia el duodeno, reconocido por los médicos como inoperable. En efecto, es así. Una sesión fue suficiente para salvar al hombre de una situación desesperada. Aquí me gustaría hacer hincapié en un momento importante.
hablamos sobre el impulso de la resurrección y el impulso de la curación. Estos dos impulsos son absolutamente idénticos, son totalmente iguales al impulso de la reconstrucción de toda la materia en general. En todos estos casos se trata de la creación del mismo impulso, el impulso de la conciencia y los conocimientos necesarios de forma similar a los actos de Dios. Este enfoque se basa en el espíritu. También en este capítulo sobre la nueva medicina hablaremos de otro método para el tratamiento del cáncer, el método de tratamiento basado en los microelementos. Sin embargo, antes voy a repetir algunos conceptos generales aplicados al proceso de tratamiento médico. La ciencia ortodoxa asume que la realidad objetiva física existe. Yo atribuyo esta realidad objetiva al campo estático de la conciencia. ¿Por qué estática? ¿Recordamos cómo se crea esta realidad? La realidad que percibimos es el producto de la conciencia colectiva, el resultado de la aproximación a la media de la gran cantidad de visiones del mundo de las conciencias individuales. Cada conciencia, de hecho, tiene sus propias ideas sobre el mundo. La idea media obtenida de esta manera se vuelve estable, como en el ejemplo de la moneda. Lanzada muchas veces da la proporción de caras y cruces igual a 1. Gracias al promedio se logra la estabilidad. La proporción se convierte en una constante. La idea media es estable debido a que el acercamiento a la media se refiere a una cantidad muy grande de diferentes conciencias. La estabilidad de la idea es la estabilidad de la imagen del mundo, incluyendo la constancia de las leyes, tales como la ley de la gravedad. En su lugar, cualquier constancia puede ser considerada como estática. Todo esto nos ayuda a entender los límites del campo de estudio de la ciencia ortodoxa. Tiene que ver con la parte de las percepciones de la conciencia estática, considerándola como una realidad objetiva. La práctica es la consecución de la realidad deseada, en este caso la sanación del tumor, demuestra que el deseo existe objetivamente tanto a nivel de la realidad percibida, la presencia de la enfermedad, y en el nivel de la realización del deseo, la curación. Yo atribuyo el cumplimiento del deseo a otra forma de la conciencia, la dinámica. Los fenómenos que observamos en el mundo físico, que pertenece a la esfera estática de la conciencia, son solo una parte del gran mundo de los fenómenos, que también incluye la conciencia dinámica. De ahí la ley objetiva de la influencia de la conciencia sobre la realidad. El cambio en las formas del pensamiento cambia la realidad. Ahora vamos a hablar de consejos concretos. Me limitaré al primer caso analizado en este capítulo. Por ahora vamos a explicar la idea de mi método y su aplicación en la práctica. Desde el punto de vista de la base de microelementos, el método consiste en aumentar la presencia de magnesio en el cerebro en un 0,5%. Durante este proceso también se produce la transformación de la energía mental en las células sanas. ¿Cómo se obtiene esta receta para la sanación? Al cambiar la forma de mi pensamiento para curar, Galina Antipova, el análisis objetivo del equipo mostró un aumento del 0,5% de la presencia de magnesio en el cerebro. Estos datos grabados dieron a entender que el cáncer se puede curar gracias a la presencia de magnesio. Este tipo de terapias se practica en cada hospital. Así, el análisis de la variación en la composición de microelementos en el organismo de pacientes cuando envío mis impulsos de sanación
permite procesar el método de tratamiento basado en sustancias. En nuestro caso, el método de tratamiento del cáncer de la glándula mamaria consiste en el aumento del 0,5% de magnesio en el cerebro del paciente. Examinemos el cuarto caso. Aquí se trata del tratamiento del SIDA. Micheville Ganza-Radmanova diagnosticó el SIDA en la cuarta etapa, la cita del volumen 3, páginas 705-711. En este libro consulte la documentación en el apéndice C, páginas 520-528. Antes de que Ganza se dirigiera a mí, varias conclusiones médicas durante 3 años y medio han comprobado la presencia del SIDA. Los nodos linfáticos estaban hinchados. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de diferentes tamaños y colores: negro, verde, amarillo. Los métodos tradicionales del tratamiento no fueron capaces de hacer cualquier cosa. Realicé el tratamiento a distancia. Yo estaba en Moscú, mientras la señora Ganza estaba en Georgia. Al principio empezaron a desinflarse los nodos linfáticos, después de lo cual desapareció el sarcoma de Kaposi. Poco a poco desaparecieron todas las manchas en el cuerpo y la piel volvió a ser absolutamente limpia. Los controles y exámenes médicos mostraron la ausencia del SIDA. Después de 2 meses, la paciente estaba completamente sana. Llamo la atención sobre un hecho interesante. Ganza se volvió hacia mí a través de mi representante oficial en Tbilisi, Georgia, pero aún antes de recibir la solicitud oficial, sentí a nivel telepático sus súplicas de ayuda y comencé a tratarle de inmediato, incluso antes de que se presentara la demanda. He contado este episodio para mostrar que usted puede ponerse en contacto conmigo en la distancia. Usted puede preguntar y pedir resucitar a alguien o ayudarle a hacerlo por usted mismo. Usted puede ir no solo a mí, sino también a otras personas que tienen el don de resucitar por su naturaleza o por medio de aprendizaje. Los casos de la resurrección y los tratamientos examinados muestran que la distancia es irrelevante. El impulso de la resucitación puede ser transmitido en cualquier lugar. No está conectado con el espacio o el tiempo. Es natural, porque el impulso de la resurrección es el impulso de la conciencia, mientras que el espacio y el tiempo son también construcciones de la conciencia. Como mencioné anteriormente, la estructura de los impulsos de la resurrección y de la curación es la misma. La ausencia de un enlace con el espacio o el tiempo muestra que es el sistema de control universal, un sistema que realmente es capaz de dar eternidad al mundo. Parte 4. La salvación de los hombres a través de la prevención de accidentes y previsión preventiva de los acontecimientos políticos, económicos y sociales. Casos concretos. En esta sección se presentan algunos ejemplos de las personas salvadas mediante la prevención de accidentes. Los materiales utilizados pertenecen al primero y segundo volumen de mi libro, La práctica del control, el camino de la salvación. Los ejemplos citados cuentan la prevención de accidentes en diferentes condiciones: debajo de la tierra, en la superficie de la tierra y en el aire sobre la tierra y en el espacio. Ejemplo 1. El experimento del descubrimiento por clarividencia de los lugares del accidente en la mina, la cantidad de lesiones y su localización. El material del volumen
2, páginas 284-286. En este libro consulte la documentación del apéndice C, páginas 533-535. El comité de expertos independientes solo me dio el diagrama de ventilación de la mina. No tenía a mi disposición ningún mapa del sitio. El diagrama de ventilación es una hoja de papel en el que se trazan líneas sin ninguna referencia al territorio. Además, de acuerdo con las condiciones del experimento, los miembros del comité no habían preparado preguntas por adelantado, pero hacían las preguntas que les venían a la mente en el curso de nuestra reunión. Nadie sabía de antemano cuáles esquemas de ventilación me habrían sido proporcionados. Después de recibir la tarea, dentro de un segundo, establecí la ubicación correcta del fuego, la situación en la galería de los 2 heridos y el punto de falla de la ventilación. El experimento mostró que debido a las capacidades sensoriales se puede inmediatamente establecer la situación exacta en la mina basándose únicamente en su esquema. Así que este experimento confirmó que cada objeto de información, en nuestro caso el diagrama de ventilación, proporciona la información completa de todo. Ya lo hemos mencionado hablando de los principios de la resurrección. El ejemplo del diagnóstico de la mina es solo uno de los ejemplos. El diagnóstico de cualquier sistema en general permite determinar la ubicación y el motivo de este accidente, y así prevenirlo y salvar las vidas de las personas. Incluso en este caso se trata de la resurrección, y es un buen ejemplo del control de los eventos, en este caso particular de cambio del futuro en la dirección favorable. Una situación similar se ha analizado en la sección sobre el tratamiento de enfermedades mortales. El impulso de la resurrección, en virtud de su naturaleza espiritual, puede ser extendido a todas las situaciones en la vida, donde quiera asegura la salvación. Su estado espiritual es adecuado para todos, en el estatus de la unión universal, dado que este estatus caracteriza a cada uno de nosotros. Todos tenemos la capacidad de resucitar y hacer una contribución a la salvación universal. Estos son los cimientos de mi religión, basada en el conocimiento verdadero y en el conocimiento de cómo crea el Creador mismo. Ejemplo 2. La prevención de accidentes automovilísticos. El caso descrito por Kusinov Sergei Petrovich, el material del volumen 2, página 354 y la parte posterior de la página. En este libro consulte la documentación en el apéndice C, páginas 536-537. Nos encontramos con Sergei Kusinov el 3 de enero de 1995 en Tashkent, en Uzbekistán. En aquel momento estaba muy interesado en la cuestión del futuro único y la posibilidad de su modificación. Ya sabemos que el futuro admite cambios. Todo el mundo debería experimentarlo al día. Cada persona debe ser el dueño de su fortuna, su futuro feliz. Este libro tiene la intención de hacer feliz a la gente. Al responder a la pregunta formulada por Sergei Kusinov, le dije que, en el curso de nuestra conversación, yo ya había cambiado su futuro, y era verdad. Me di cuenta de un fallo en el vehículo, propiedad del padre de Sergei, con el que había venido a nuestro encuentro. El fallo podría provocar una tragedia. Para evitar esto, decidí arreglar el coche y empujé a Sergei a llegar a esta necesidad por sí mismo. Con este fin, a la mañana siguiente, cuando Sergei tuvo que salir con el coche del garaje, desmaterialicé el soporte en el punto de acoplamiento del eje del volante con el eje del engranaje de reducción de gusano y desmaterialicé en 2 puntos también las partes del perno en el punto de acoplamiento. Sergei inmediatamente advirtió que no podía salir del garaje en la calle porque a pesar de que el volante giraba, las ruedas no reaccionaron. Se detuvo justo antes de llegar a la carretera.
En el taller, el mecánico ajustó completamente la máquina y se encontró que el perno de bloqueo había sido cortado en 2 planos simultáneamente, lo que es técnicamente casi imposible. Pero lo hice para garantizar la seguridad del futuro de Sergei. Yo elegí este camino para responder a la pregunta de Sergei Kusinov porque en aquel momento, desde hacía 16 años, estudiaba los fenómenos paranormales, la parapsicología y las cuestiones relacionadas con los ovnis. Es miembro de la Comisión de Estudio de los Fenómenos Paranormales de la Sociedad Geográfica de la Academia Rusa de Ciencias. Trabajó en Nueva York, en los Estados Unidos, para el Centro de Estudios de Fenómenos Paranormales y el tratamiento de la traumatología anómala. Para un especialista en el campo, era interesante, gracias a una respuesta, resolver algunas dudas. La capacidad de cambiar el futuro, que en su caso le salvó la vida. La práctica del control de los acontecimientos a distancia. Los cambios mecánicos en su coche, gracias a los cuales fue concebida la seguridad para él y para otros. La transmisión a distancia de la obligación de atender seriamente a la reparación de la máquina con el uso de la desmaterialización de algunas piezas. Sergei Kusinov contó este caso en la grabación de vídeo para la ONU. El libro describe también los casos de corrección energética de ciertos mecanismos y sistemas del automóvil, el cambio del estado de los materiales y mucho más. Hay evidencias tanto de individuos privados como de organizaciones. Ejemplo 3. Material del volumen 1, páginas 43, 44 y 45 y la parte posterior de las páginas 43 y 44. En este libro consulte la documentación en el apéndice C, páginas 538-542. Este es mi trabajo práctico para la prevención de desastres aéreos. Este trabajo consistía en una serie de experimentos en los que se probó la capacidad sensorial de diagnosticar los medios de vuelo. Los organizadores del experimento habían fijado el objetivo de establecer la eficacia de las predicciones de fracaso, las irregularidades de los equipos técnicos y la falta de funcionamiento de los sistemas. El trabajo se llevó a cabo en Uzbekistán en el marco del convenio con la Dirección de Aviación Civil de Uzbekistán. En este caso, el diagnóstico de los aviones era visual. Ya estaba a una distancia de 100-200 metros. Las páginas contienen una lista de las predicciones hechas por mí para varios aviones. Voy a citar aquí el ejemplo más reciente. El pronóstico para el avión Ilyushin 62, número de placa 86704. Preví el fallo en el motor número 3, en particular la alteración de la estructura del material en la zona de cámara de combustión del motor número 3. Después de 10 días en aquella área se quemó la tobera y el motor fue retirado del ejercicio por adelantado. El defecto se reconoció pronto porque después de mi predicción esta zona quedó bajo control reforzado. Según los expertos, si el motor no fue sustituido en el tiempo, habría habido una ruptura de las paletas de la tobera durante el vuelo y el borde habría sido perforado. Después de la despresurización del avión, habría caído. El diagnóstico correcto le permitió evitar el accidente y salvar vidas. La precisión de las estimaciones en este y otros casos es del 100%. Solo el primer volumen de mi obra, La práctica del control, el camino de la salvación, contiene descripciones de más de 400 eventos confirmados al 100%. A primera vista podría parecer que el material presentado representa solo los casos individuales en los que, gracias al diagnóstico extrasensorial, fue posible evitar la muerte de las personas. En realidad el problema es más profundo y los datos mencionados deben ser analizados desde un punto de vista más general. Diagnóstico y predicción de eventos son los elementos del control. El diagnóstico exacto, a condición de que fueran tomadas las medidas adecuadas, puede garantizar la salvación de la gente. Los ejemplos citados muestran que usted puede eliminar de sus vidas los sucesos evitables en base de la ciencia, la verdadera ciencia.
Un ejemplo de esta ciencia son los principios de la resurrección, que se presentan en este libro. Los principios de resurrección permiten crear la sociedad que va a seguir la evolución constructiva basada en el conocimiento verdadero y los principios de control. El siguiente ejemplo ha sido tomado del volumen 1, página 229, y la parte posterior de la página. En este caso me propusieron examinar y diagnosticar de manera extrasensorial los dos aviones Antonov 12. De acuerdo con la regulación del experimento, el diagnóstico debía hacerse desde una distancia de 20-25 metros y en el rango de tiempo no superior a 2 segundos. Encontré la corrosión en el bastidor 62 de un avión y una grieta en el suelo de los lados derecho e izquierdo de un ala. Después de unos días, el examen decisivo confirmó el diagnóstico de la falla, invisible a simple vista. También se demostró la capacidad de ver la estructura interna de los materiales. El pronóstico permitió establecer las deficiencias técnicas que en un futuro habrían conducido a la catástrofe. La eliminación de los defectos salvó vidas humanas. Se confirmó una vez más la posibilidad de control de los eventos, gracias a la puesta de relieve y eliminación de fallos técnicos. En el primer volumen de mi libro están las pruebas prácticas de diagnósticos de los aviones en base a los esquemas y números de los bordes, realizados a diferentes distancias del dispositivo y confirmados con absoluta precisión. El tercer ejemplo se toma del volumen 1, páginas 234-235. Se trata de los vuelos de prueba del avión Tupolev 144, realizado por el reconocido piloto Beremek Boris Ivanovich. Beremek Ina Andreevna, la esposa de Boris, descubrió, gracias a un programa de televisión, mi habilidad para diagnosticar el estado de la aeronave y se dirigió a mí con una solicitud para realizar un diagnóstico del estado técnico de la aeronave, que iba a ser probado por su marido. Respondí a su petición. Grabé en la cinta los resultados del diagnóstico junto con la lista de posibles defectos y recomendaciones para los pilotos, e Inna Beremek inmediatamente entregó la cinta a su marido. Mis predicciones se confirmaron completamente. De particular importancia se revelaron los datos de la función de indicador del ángulo de paso, el instrumento que indica el ángulo de inclinación del avión. Era esencial que los datos medidos por el detector correspondieran a la inclinación real del avión. Mi información ayudó a salvar la vida del equipo y la aeronave. En ausencia de estos datos, en el momento de aterrizar el avión habría golpeado el suelo con su cola y sería destruido. Aconsejé también aumentar la velocidad en relación con la velocidad calculada. Debo hacer hincapié en el gran talento de Boris Beremek, conocido en todo el mundo. Su gran experiencia práctica combinada con la información recibida por mí creó un sistema de contacto más potente y estable entre el hombre y la máquina. El sistema tiene capacidades muy superiores en el rescate y la corrección de la operación de las máquinas ensayadas. La experiencia adquirida en la práctica, la habilidad, la intuición del hombre muestran su enfoque en el control de los acontecimientos. A través de este libro deseo crear la base científica de este proceso. Ejemplo cuarto. La prevención de accidentes y el diagnóstico de las naves espaciales. La previsión que se discutirá aquí se llevará a cabo bajo las órdenes del Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia. El material de todos estos casos en el volumen 1, páginas 29, 240, 241. En el primer caso se me asignó hacer una predicción del atraque de la estación orbital Mir, Federación de Rusia, a la nave espacial Atlantis, Estados Unidos. El atraque fue planeado para septiembre del 27 de septiembre de 1997. La tarea me fue entregada el 26 de septiembre. Después de haber recibido la tarea de inmediato, di la respuesta, que describía lo que habría ocurrido. El atraque se habría llevado a cabo, pero antes habría sido la inclinación del eje.
La predicción fue confirmada. Al mismo tiempo que la primera, me asignaron otra tarea: evaluar el funcionamiento del ordenador de a bordo de la nave espacial Mir. Respondí rápidamente que el equipo iba a funcionar tan solo 5 días. Mi predicción se hizo realidad. El equipo continuó trabajando durante otros 5 días y luego tuvo que ser reemplazado. 3 días después, el 29 de septiembre, me llamaron para controlar a distancia el motor de la nave espacial Atlantis. Yo di la predicción después de unos segundos. Comuniqué el cambio de los parámetros de su motor más bajo. Es una característica importante, ya que puede causar irregularidades en la aceleración de la nave, la alteración del rumbo e incluso un posible enfrentamiento. Mi diagnóstico fue confirmado. En el caso de naves espaciales, cualquier información de una predicción es particularmente importante, ya que permite evitar accidentes. Recibí las 2 primeras tareas cuando estaba en el Centro de Control de Vuelos Espaciales, mientras que la tercera solicitud me fue comunicada por teléfono mientras que caminaba por la calle. Llamó la atención del lector sobre las condiciones en que me vi obligado a ejecutar esta última orden. La calle en la que yo estaba en ese momento está siempre muy concurrida durante el día. Caminando por la calle, rodeado por la muchedumbre, recibí la orden y, a pesar de las condiciones, después de unos segundos, di el diagnóstico absolutamente correcto. Me he extendido en estas circunstancias para resaltar un momento clave. La habilidad en cualquier profesión se considera alta solamente si la persona es capaz de realizar la tarea en cualquier circunstancia, y es la condición básica para la resurrección. Tenemos que ser capaces de resucitar sin condiciones, estemos donde estemos, hagamos lo que estemos haciendo. Tenga en cuenta también las actitudes de mis predicciones. Según los expertos independientes, mi pronóstico y el diagnóstico se confirmaron al 100% de los casos. Se trata de la ciencia exacta basada en el conocimiento. Ya he mencionado que todos los hechos presentados no son una serie de coincidencias afortunadas. Por el contrario, los hechos son mucho y la exactitud del diagnóstico es del 100%. Así que todos estos hechos atestiguan que la mía es una nueva ciencia, la ciencia del nivel superior. Ese es el tipo de la ciencia que debe ocuparse de la salvación de las personas y garantizar la independencia de las circunstancias. ¿Qué significa, por ejemplo, mi indicación de grietas en el ala del avión? ¿Cuáles son sus consecuencias? Según la información que he proporcionado, el defecto se corrige y el nuevo material garantiza el desarrollo favorable de los acontecimientos. El diagnóstico preciso cambia el curso de los acontecimientos. Todos los materiales citados son la manifestación de este principio. Analizándolos desde este punto de vista, nosotros vemos el movimiento interno en los protocolos, el movimiento en la dirección favorable. Así que lo que tenemos ante nosotros no es simplemente la ciencia exacta, pero la ciencia que conduce al desarrollo en la dirección constructiva. El evento final deseado determina las acciones que conducirán a su realización. El diagnóstico de las máquinas, en este caso, y la predicción de posibles desviaciones de la norma proporcionan la información para mantener el control de eventos y su orientación en la dirección preferida. Este control permite lograr el resultado y el futuro deseado. De ello se desprende la conclusión de que nuestra conciencia permite controlar cualquier evento a cualquier distancia del objeto. El mismo programa de acción es adoptado en mi matemática, que ya hemos discutido. Cada símbolo en ella realiza el control, asegura el movimiento hacia el resultado necesario, porque primero se considera el futuro deseado, es decir, la solución para obtener. Tenemos que conectar esta solución con la base de operadores. El operador, en la forma de su símbolo correspondiente, ya está presente en mi solución y luego siempre verifica el desarrollo del movimiento en la dirección de la solución deseada. Por lo tanto, cualquier cambio es imposible porque el movimiento hacia la solución es controlable. El mismo principio se debe adaptar a todas las ciencias. Es esencial orientar de un modo similar el carácter tradicional de la ciencia ortodoxa. Se pueden examinar bajo el mismo aspecto también los accidentes causados, por ejemplo, por los pájaros caídos en el motor del avión.
Desde el punto de vista de la ciencia que se ocupa de la esfera estática de la conciencia colectiva, de estos eventos representan casualidad. La ciencia de nivel superior permite predecir tal acontecimiento, de acuerdo con la clarividencia de muchos procesos. Hay dos posibles enfoques en esta situación. La primera incluye el cálculo usual, como en todas las otras ciencias. Yo soy capaz de hacerlo. En el otro método los cálculos no son esenciales. Se puede obtener el resultado inmediatamente. Simplemente ver la solución final. Por lo general es el enfoque que yo elijo. Todos conocemos estos dos métodos desde el escritorio de la escuela. Por ejemplo, cuando tenemos que encontrar la solución de un problema matemático, podemos leer los datos, analizarlos, buscando la manera de la solución. Y en el caso de encontrar la manera correcta, hacemos los cálculos necesarios y obtenemos la solución. También existe otra solución. Solo tienes que abrir el libro en el lugar correcto y ver la solución. Mi doctrina, registrada entre documentos reglamentarios de la UNESCO, contiene un capítulo dedicado a la educación, sobre cómo debe ser organizada la educación básica y la superior, o más bien, cómo debe ser el fundamento de cualquier tipo de educación. ¿Qué principios deberían ser en su base? En el futuro preveo contar incluso de mi propia experiencia en la enseñanza. Ahora, a través del ejemplo de la solución de problemas matemáticos, yo tengo la intención de mostrar la existencia de posibilidades alternativas. Si estamos interesados en el resultado final, podemos simplemente abrir la página del libro que contiene las soluciones y buscar una solución. En realidad estoy hablando de otro libro, simplemente debemos tener abierto ante nosotros el libro del universo. Volvemos al diagnóstico de los sistemas técnicos. Hemos visto que debido al diagnóstico y predicción de eventos se puede salvar a la gente y en algunos casos hasta llegar de nuevo a la vida. La capacidad de diagnosticar y predecir se adquiere a través de la estructuración adecuada de la conciencia. Así que la estructuración de la conciencia puede resucitar a la gente aún por el desarrollo de la capacidad de gestionar adecuadamente los sistemas técnicos. En este caso, es la estructuración de conciencia que une la capacidad de resucitar con aquella de prevenir desastres tecnológicos. Y es la prueba de que el sistema de salvación unifica los métodos de la estructura de la conciencia. Cada método aprendido se puede aplicar en situaciones muy diferentes. Así que uno de los pasos es la capacidad de diagnosticar los equipos técnicos, a partir de la cual empezamos a resucitar. Más adelante, aprendiendo a ver más profundamente en el funcionamiento de los objetos técnicos, seremos capaces de entender cómo funciona el alma del hombre, para hacerlo resucitar a través del mecanismo de su propia alma. Ahora hablamos de la metodología de la prevención. El elemento de la salvación se encuentra en esta predicción, en la forma de información de alerta, tanto como oportunidad inmediata de tomar las medidas preventivas prácticas. El pronóstico en la actividad política, económica y social está ligada a la actividad de una gran cantidad de personas, organizaciones, empresas y otras estructuras de la cual su particularidad, cada cual con su particularidad debe ser. Por ejemplo, la indicación del nombre o la fecha exacta en la previsión política puede trasladar la información. Sin embargo, en caso de necesidad es suficiente indicar la fecha específica y las circunstancias que determinarán la gente. Prueba de ello es mi predicción sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Rusia en el 2000. A menudo el diagnóstico político, económico y social exige la transformación de la información en la dirección favorable para todos. Es de vital importancia en este caso la información sobre el futuro contenida en la conciencia colectiva del pueblo. Si la información es negativa, es necesario liquidarla en el momento de hacer la predicción. Por ejemplo, era esperado el posible fin del mundo en agosto de 1999. Preparando en julio de 1999 la predicción de eventos futuros, conmuté la información del posible fin del mundo
en la información de la ausencia de catástrofes globales y el desarrollo armonioso y favorable. El fin del mundo está cancelado. Fue el título del artículo sobre mi diagnóstico. Creo que cada predicción en la sustancia debe ser un acto de control que constituye la evolución constructiva de los acontecimientos. Ejemplos de tales predicciones están contenidos en los 3 tomos de mi libro. Bueno, pues terminamos aquí la lectura de hoy. Nos quedamos en la parte 5. Los fenómenos de la materialización y la desmaterialización, hechos concretos. Y dejamos estos breves instantes para asimilar este contenido y las trazas de tanta información diversa, de tantas formas, pensamiento distintas, a nuestra conciencia colectiva y a nuestra conciencia individual, permitiendo que se modifique y agradecemos a Grigori Grabovoi la manifestación de esta forma diferente de ser en esta tierra, en este plano, de su consideración tan profunda por los seres humanos, porque en todo este texto no ha dejado de decir que esto que hace él, también los demás, también las personas, también todo el rato ha habido una valoración constante de la capacidad humana de alcanzar esta forma de funcionar y de ser y de gestionar la realidad. Es como si nos diera la mano alguien que está ya arriba, pero que te tiende la mano para que puedas estar ahí también, como humanidad y como individuos. Bueno, pues se va a cerrar la llamada, queda un minutito, porque el Google Meet tiene limitación. Y bueno, pues buenas noches y feliz vida eterna a todos. Gracias por vuestra presencia.